Gurdjieff, en la reunión siguiente, comentó estas palabras: «Conócete a ti mismo». Esta fórmula, generalmente atribuida a Sócrates, en realidad se encuentra en la base de muchas doctrinas y escuelas mucho más antiguas que la escuela socrática. El principio «Conócete a ti mismo» tiene un contenido muy rico. En primer lugar, exige del hombre que quiere conocerse que comprenda lo que esto quiere decir, en qué conjunto de relaciones se inscribe este conocimiento y de qué depende necesariamente. El ser humano ordinario no comprende que el principio «conócete a ti mismo» se refiere a la necesidad de conocer su propia máquina, la máquina humana. Gurdjieff describe al ser humano común como una máquina, es decir, como un conjunto de mecanismos automáticos que reaccionan sin conciencia real. Lo que se plantea en el cuarto camino es que las personas creen que tienen voluntad propia, pero en realidad funcionan por hábitos, influencias externas y condicionamientos inconscientes. Esta es la razón por la que Gurdjieff dice que el hombre está dormido. No es dueño de sí mismo, sino que vive en una especie de sueño despierto, respondiendo de manera mecánica a la vida diaria. Una de las grandes metas del ser humano debe ser el estudio de sí, que es la vía que conduce al conocimiento de sí. Un hombre tiene que aprender cómo estudiarse a sí mismo y tiene que estudiar los métodos del estudio de sí. El método fundamental es la observación de sí, herramienta primordial para salir del estado de sueño despierto. A través de la autoobservación, la persona empieza a notar sus reacciones automáticas, sus pensamientos repetitivos y la fragmentación de su propio ser, la multiplicidad de yoes. Con una práctica determinada, con paciencia y tiempo, este trabajo permite desarrollar una verdadera conciencia de sí mismo y la posibilidad de actuar desde un lugar menos identificado y mecánico, pudiendo de a poco tener un gobierno de sí mismo. Existen dos métodos de observación de sí. El primero es el análisis o las tentativas de análisis, y el segundo, y más importante para una correcta observación de sí, es el método de las constataciones. Consiste solamente en registrar, en grabar en la mente, en el momento mismo, todo lo que uno observa. Las constataciones son el resultado de una observación directa, imparcial e inmediata de lo que pasa en cada uno. Sin una observación de sí correctamente conducida, un hombre no comprenderá jamás las conexiones y las correspondencias de las diversas funciones de su máquina. No comprenderá jamás cómo ni por qué en él todo sucede. El estudio y la observación de sí bien dirigidos llevan al hombre a darse cuenta que hay algo falseado en su máquina y en sus funciones, en su estado ordinario. Comprende que es precisamente porque está dormido que no vive y no trabaja sino en una pequeña parte de sí mismo. Comprende que por la misma razón la mayoría de sus posibilidades quedan sin realizarse y la mayoría de sus poderes sin utilizarse. Siente que no tiene de la vida todo lo que ésta puede darle y que su incapacidad se debe a los defectos funcionales de su máquina, de su aparato receptor. Entonces la idea del estudio de sí adquiere un nuevo significado a sus ojos. A continuación dejamos algunas preguntas y respuestas que tuvieron lugar en los grupos que Gurdjieff llevó adelante en los inicios del siglo XX. Pregunta: cuando usted dice que la observación de sí es el camino hacia la conciencia de sí, ¿uno debe observar durante la experiencia exacta? Respuesta: tanto como pueda.
Al principio puede ser difícil, pero muy pronto lo hallará posible. Cuando usted comprenda que puede pensar con una parte de su mente y observar con otra parte, no habrá complicaciones ni confusión. Pregunta: ¿usted quiere decir que debemos practicar observando nuestras diferentes funciones? Respuesta: sí. En ciertos momentos del día debemos tratar de ver en nosotros qué pensamos, cómo sentimos, cómo nos movemos, etc. En un momento usted puede concentrarse en la función intelectual, en otro momento en la emocional, luego en la instintiva o la motora. Pregunta: seguramente la observación es como la introspección. ¿Todo lo vuelve hacia adentro? Respuesta: no. La introspección es lo mismo que la imaginación, es incontrolada, es inútil y nada aporta. Pero al observar, usted sabe qué está haciendo y por qué lo está haciendo, qué quiere alcanzar, qué quiere saber. No es introspección, es estudiar una máquina complicadísima. En realidad, es mecánica, no psicología. La psicología viene después.